Hubo una época en la que las pantallas de México ardían con historias prohibidas, cuerpos sudorosos y carcajadas que ocultaban secretos mucho más oscuros que cualquier escena filmada. El cine de ficheras no solo vendía fantasías baratas envueltas en lentejuelas y música tropical. Vendía algo más peligroso, la ilusión de que todo era una broma inocente, un simple entretenimiento para adultos. Pero detrás de las cámaras, en los pasillos silenciosos de Estudios América, entre camerinos con olor a tabaco y maquillaje barato, se gestaban comportamientos que ni la censura más indulgente de aquellos años habría tolerado si hubieran sido revelados. Lo que estás a punto de descubrir no son rumores vagos ni chismes inventados. Son testimonios rescatados de técnicos, maquillistas, actrices y asistentes de producción que guardaron silencio durante décadas, porque en esa época el brillo de la taquilla pesaba más que la dignidad de quienes trabajaban frente y detrás de las cámaras. Desde galanes que confundían actuación con realidad hasta comediantes cuya picardía cruzaba fronteras que jamás debieron ser traspasadas, el cine de ficheras escondió historias que hoy nos obligan a mirar con otros ojos aquellas películas que alguna vez consideramos inocentes. Y espera hasta el final, porque el último caso es tan perturbador que incluso en una industria donde casi todo se perdonaba, nadie se atrevió a mencionarlo públicamente hasta años después. Si esta historia te remueve algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo intentó enterrar bajo risas enlatadas y aplausos de estudio. Alfredo "El Pelón" Solares. Había algo en la mirada de Alfredo Solares que incomodaba incluso antes de que pronunciara una sola palabra. Conocido en el medio como El Pelón, este actor se convirtió en un rostro recurrente del cine de ficheras durante los años más explosivos del género. Pero su fama no provenía únicamente de su trabajo frente a las cámaras. Lo que realmente lo hacía memorable era lo que ocurría cuando los reflectores se apagaban y las actrices quedaban solas con él en los ensayos. Los camarógrafos veteranos de aquella época recuerdan que Solares llegaba a los sets con una energía extraña, una mezcla de exceso y descuido que hacía saltar las alarmas. No era raro verlo aparecer con la camisa desabotonada, los ojos enrojecidos y un temblor sutil en las manos que él justificaba como simple desvelo. Pero quienes trabajaron cerca sabían que detrás de esa fachada de galán sudoroso había algo mucho más denso. Reuniones nocturnas con personajes turbios, sustancias que circulaban entre camerinos y un comportamiento que cruzaba constantemente la línea entre lo profesional y lo inaceptable. Una anécdota que todavía se cuenta en voz baja involucra la filmación de La Noche de los Encendidos, donde Sergio Ramos el Comanche tuvo que enfrentarlo después de verlo manosear de más a una compañera durante una escena. «No estamos en tus fiestas, compadre. Aquí se trabaja», le dijo frente a todo el equipo. Solares solo sonrió con esa mueca que todos conocían, esa sonrisa que decía más que 1000 palabras. Pero el episodio más recordado ocurrió durante las calenturas del barrio, cuando desapareció casi 3 horas en pleno llamado de producción. Regresó intoxicado, acompañado de una mujer desconocida y exigiendo que la contrataran aunque fuera de extra. La filmación tuvo que suspenderse porque él no podía articular una sola línea de diálogo. Aquella noche, un iluminador juró haberlo escuchado gritar en su camerino: «Yo hago que esta película sea lo que es. Sin mí, esto sería un video aparatoso». Alfredo Solares falleció en marzo de 2023 a los 88 años, dejando atrás una carrera extensa como actor, guionista y director. Pero también dejó un rastro de testimonios incómodos que nos recuerdan que no todo lo que brillaba en esa época del cine mexicano era oro puro. Alberto Rojas el Caballo. Si Alfredo Solares era impredecible, Alberto Rojas el Caballo era directamente un huracán. Su apodo no era casualidad. Todo en él era excesivo. Su risa, su presencia física, su forma de entrar a un set como si fuera dueño del estudio completo. Los directores lo querían en pantalla porque garantizaba taquilla, pero fuera de cámara varios le temían por razones que iban mucho más allá del temperamento artístico. Alberto Rojas nació el 19 de febrero de 1943 y fue una figura central del cine de ficheras y del teatro de revista en México. Su carisma explosivo lo convirtió en uno de los actores más solicitados del género durante los años 70 y 80. Pero ese mismo carisma se transformaba en algo peligroso cuando las cámaras dejaban de grabar. Cuenta una historia repetida por camarógrafos que durante el rodaje de Por mis pistolas, pero sin balas, Rojas llegó acompañado de 2 mujeres que nadie del elenco había visto antes. Las llevó directo a su camerino, cerró la puerta con seguro y durante más de 1 hora se escuchó música a todo volumen, risas descontroladas y el sonido inconfundible de cristales chocando. Cuando finalmente salió, tenía la camisa arrugada, los ojos brillosos y un ánimo tan exaltado que la jefa de producción casi le suplicó que se calmara antes de entrar a grabar. Pero lo que realmente marcaba su reputación era su comportamiento en escena.
Luis de Alba tuvo que enfrentarlo en una ocasión porque Rojas estaba exagerando peligrosamente las escenas con contacto físico. Caballo, bájale. La escena es cómica, no tienes que pegarte tanto, le dijo. La respuesta de Rojas fue soltar una carcajada y decir, si no sudas, no actúas. En otra producción, una extra presentó una queja formal porque él había improvisado un acercamiento demasiado íntimo durante una secuencia de baile. El asistente de dirección lo reprendió, pero Rojas solo levantó las manos y respondió con ese tono burlón que tanto lo caracterizaba. Oigan, ¿qué querían? Soy el caballo, no un santo. Alberto Rojas falleció el 21 de febrero de 2016, dejando un legado en el cine y el teatro mexicano. Pero también dejó memorias que muchas actrices prefirieron guardar en silencio durante años. Luis de Alba. Luis de Alba era un genio indiscutible de la comedia mexicana. Su timín, su capacidad de improvisación y su energía frente a las cámaras lo convirtieron en una estrella del cine de ficheras. Pero había un problema que todos conocían y pocos se atrevían a mencionar. Luis no sabía apagar al personaje. Lo que en pantalla era picardía simpática, fuera de ella podía transformarse en comentarios incómodos, bromas pesadas y un tipo de comportamiento que varios compañeros describían como falta de respeto envuelta en humor. Desde el momento en que llegaba al set, Luis ya estaba encendido. Saludaba con besos ruidosos, lanzaba chistes de doble sentido sin medir a quien tenía enfrente y daba abrazos tan intensos que más de una actriz daba pasos hacia atrás. Cuando alguien se quejaba, él respondía con su frase típica, «Así soy yo», o querían un muñeco de trapo. Un rumor constante entre técnicos hablaba de su costumbre de ensayar escenas de cama sin avisar, improvisando movimientos y contactos que no estaban en el libreto. Durante la filmación de Las Ficheras contra el Mundo, una actriz nueva pidió repetir una escena porque Luis se había excedido. Maribel Guardia, quien fue testigo del momento, lo encaró sin rodeos. «Luis, ella está incómoda. Respeta». Él contestó en tono burlón, «Pues que se acostumbre. Estamos haciendo cine de ficheras, no La Rosa de Guadalupe». Otra anécdota que todavía circula entre quienes trabajaron en esa época ocurrió durante los plomeros calentones. Luis entró al set usando solo una bata abierta, sin nada debajo, argumentando que era para entrar en personaje. Una maquillista gritó al verlo, y él solo respondió entre risas, «Esto es arte, muchachos. Relájense». El asistente de dirección tuvo que obligarlo a vestirse antes de continuar la grabación. Sasa Montenegro lo enfrentó durante el rodaje de El que no cae, resbala después de una de sus bromas pesadas. «Luis, si quieres jugar, juega con tus cuates. Conmigo no», le dijo frente a todos. Él intentó convertirlo en chiste, pero nadie se rió. Luis de Alba sigue siendo recordado por su talento, pero también por haber cruzado límites que hoy serían completamente inaceptables. Rafael Inclán. Rafael Inclán era un imán natural para la cámara. Donde él llegaba, algo explotaba, una risa, un chiste, una escena memorable. El público lo adoraba por su estilo pícaro y su capacidad de hacer reír sin esfuerzo aparente. Pero dentro del cine de ficheras circulaba otra versión de Rafael Inclán, una mucho más desatada y atrevida. Sus compañeros repetían que él jamás actuaba al 100%, porque según ellos no le hacía falta interpretar. Su personaje era el mismo, solo un poco menos descarado. Desde el primer minuto del llamado, Inclán ya soltaba frases picantes, aunque estuvieran ensayando una escena seria o aunque las actrices pidieran concentración. Su frase típica era, ¿para qué ensayamos si la calentura es natural? Y aunque sonaba a chiste, no siempre caía bien. Una anécdota que circulaba entre técnicos y luminotécnicos hablaba de una tarde durante la filmación de La Pulquería 3, cuando Inclán llegó con una sonrisa sospechosamente amplia y un termo que supuestamente contenía café, pero cuyo olor contaba otra historia. Fue visto compartiendo algo con Alberto Rojas, el caballo, en un rincón del set. Minutos después, Inclán entró a escena tan desinhibido que terminó improvisando una caricia demasiado cercana a la actriz principal. Ella se detuvo y dijo en voz alta, «Rafa, bájale 2 rayitas, que no estamos en tu camerino». Un operador de audio contaba que Rafael tenía la costumbre de ambientar su camerino antes de grabar. Música estridente, botellas destapadas, ropa tirada en el suelo y visita sorpresa que nadie autorizaba. Varias veces fue confrontado por colegas que le pedían moderarse, pero su respuesta era siempre la misma, si quieren orden, vayan a filmar dramas familiares. La historia más repetida ocurrió durante Las Ficheras Andan Sueltas, cuando, según varios testigos, Inclán decidió calentar motores en plena locación antes de una escena íntima. Cuando Lina Santos lo vio salir del baño ajustándose el cinturón, le dijo con molestia, «Rafael, no puedes llegar así a una escena». A lo que él replicó sin un ápice de vergüenza, «Pues si estoy aquí es para que se sienta real, ¿no?».
Rafael Inclán sigue siendo una leyenda de la comedia mexicana, pero su nombre también quedó marcado por comportamientos que muchos prefirieron no denunciar en su momento. Jorge Rivero. Pocos actores en la historia del cine mexicano tuvieron una presencia tan magnética como Jorge Rivero. Alto, imponente, de físico escultural y rostro tallado para la cámara, Rivero no solo fue estrella, fue un mito viviente del glamour, del ego inquebrantable y de una vida envuelta en rumores que aún hoy se mencionan en documentales y programas retrospectivos. Jorge Rivero Espinosa nació el 15 de junio de 1938 en la Ciudad de México. Su carrera lo llevó desde el cine mexicano hasta producciones internacionales en Hollywood e Italia. Protagonizó películas de diversos géneros, pero su paso por el cine de ficheras y el cine sexy mexicano dejó una marca tan profunda como polémica. En los estudios se repetía una frase que ya formaba parte del folclore cinematográfico: si Rivero está en el elenco, prepárate para más espejo que guión. Su obsesión con lucir impecable estaba documentada por maquillistas y asistentes. Podía pasar más tiempo revisando su reflejo que ensayando diálogos. Durante el rodaje de Bellas de Noche, los asistentes contaban que Rivero llegaba perfectamente peinado, perfumado y con una seguridad que llenaba el foro entero. Nunca estaba de malas, pero sí manejaba un estilo dominante que obligaba a todos a reacomodarse apenas él entraba. Si el director pedía una toma más suave, Rivero respondía: ¿para qué suave? El público quiere intensidad. En una ocasión durante las golfas, Sasa Montenegro le dijo entre risas: Jorge, bájale tantito, no estamos grabando un perfume. Él contestó con toda naturalidad: mira, Sasa, yo no sé hacerlo de otra forma. Los rumores también hablaban de sus noches largas, cenas interminables, reuniones glamurosas, fiestas que parecían sacadas de una película y un flujo constante de admiradoras entrando y saliendo. Nunca llegaba destruido, pero sí con esa energía de alguien que no había dormido del todo. Una anécdota muy repetida entre camarógrafos ocurrió durante la superdotada, cuando Rivero se negó a usar el vestuario preparado por la producción porque no le favorecía el ángulo. El director se irritó, pero Rivero simplemente dijo: si salgo, salgo bien. Si no, no salgo. La producción tuvo que ajustarse. Jorge Rivero fue un huracán elegante, una mezcla de vanidad, disciplina física y ese aire de yo soy la estrella que marcó toda una era. Andrés García. Si existiera un hombre que encarnara absolutamente todo lo que fue el cine sexy mexicano en su época más salvaje, ese nombre sería Andrés García. No era solo un galán, era una fuerza de la naturaleza, un huracán de testosterona, ego, carisma y exceso que muy pocos podían contener. Los rumores de su paso por los sets eran tantos que hasta los técnicos veteranos decían una frase que se volvió ley no escrita: con Andrés, el peligro es parte del trato. Andrés García tenía una presencia que se sentía antes de que entrara al foro. Camisa abierta hasta el pecho, mirada de tigre, voz grave y un aire de aquí mando yo que podía electrizar o intimidar según quien estuviera cerca. Su frase más repetida en el medio era: las cosas se hacen a mi modo o no se hacen. Durante la filmación de Tintorera, se volvió famosa una anécdota contada por compañeros de rodaje. García llegaba desvelado, demasiado bronceado por el sol del día anterior y con una actitud tan dominante que el director tenía que negociar cada toma. No era malicia pura, era puro carácter. Le gustaba imponer su estilo, su tono, incluso sus movimientos. Si un guión no le gustaba, lo modificaba en el instante. Los rumores hablaban de que Andrés tenía la costumbre de probar los límites de cada escena. Si el director pedía intensidad, él daba el triple. Si la escena requería camisa abierta, él se la quitaba por completo. Durante una producción menor, según contaron técnicos, una actriz le pidió que bajara el nivel de contacto en una escena. Andrés, sin perder la sonrisa, respondió: así es como se siente real. El director tuvo que intervenir para equilibrar la situación. Otro rumor ampliamente extendido tenía que ver con sus fiestas nocturnas. García hablaba abiertamente de que en esa época vivía sin horarios, noches largas, mujeres, música, amigos y un ritmo de vida que hacía que varios compañeros se preguntaran cómo aparecía fresco al día siguiente. No siempre llegaba tan fresco. Varios técnicos mencionaban que cuando aparecía con lentes oscuros a las 6 de la mañana, ya sabían que la llamada sería complicada. Andrés García fue un torbellino imparable que dejó huella no solo en la pantalla, sino también en la memoria de quienes trabajaron cerca de él. Raúl Chato Padilla. Raúl Chato Padilla tenía una presencia inconfundible, bigote espeso, mirada vivaz y un estilo de comedia que el público mexicano adoraba sin reservas. Pero quienes trabajaron con él en el cine de ficheras recuerdan una realidad completamente diferente, la de un actor cuya picardía natural se desbordaba constantemente hasta convertirse en actitudes que dejaban incómodos a muchos dentro del set.
Su frase típica era: «Ay, mi hija, si esto es puro cotorreo». Pero para varias actrices y técnicas, ese cotorreo se sentía peligrosamente cercano al acoso disfrazado de camaradería. El Chato tenía la mala costumbre de probar chistes físicos sin avisar, sobre todo cuando implicaban cercanía con las actrices. Durante el rodaje de Los Mecánicos Calenturientos, una actriz se quejó formalmente porque él decidió improvisar una palmada en el trasero en plena escena. Cuando el director gritó corte, ella lo encaró molesta, pero Padilla respondió entre risas: «Pero si la escena es de comedia, no seas exagerada». La incomodidad quedó flotando en el aire mientras todos fingían no haber visto nada. Una historia muy repetida entre el personal de maquillaje decía que Padilla solía entrar al área sin anunciarse, supuestamente solo para saludar. Pero sus saludos incluían besos ruidosos, comentarios atrevidos y miradas que recorrían más de lo debido. Una maquillista aseguró que una vez él llegó diciendo: «A ver, ¿quién quiere que le revise el maquillaje? Pero de cerca». Mientras todos reían nerviosos, ella solo quería que él saliera del cuarto. Pero quizá el incidente más comentado ocurrió durante el rodaje de Las Ficheras en Acción, cuando Carmen Salinas lo encaró después de que él hiciera un chiste demasiado explícito frente a una actriz joven. Según testimonios, Carmen le dijo: «Chato, ya no tienes 20 años. Respeta». Él intentó transformar la situación en una broma, pero el ambiente quedó tan tenso que la producción tuvo que pausar la filmación unos minutos. Otro rumor persistente hablaba de su gusto por invitar actrices a ensayar en su camerino, aun cuando el libreto no requería ningún ensayo íntimo. Una vez, según varios compañeros, le pidió a una actriz que practicaran sin el vestuario del personaje para sentirlo más realista. Ella se negó de inmediato y reportó el hecho al asistente de dirección, quien tuvo que advertirle a Padilla que dejara de experimentar con las compañeras. A pesar de su carisma en pantalla, en los pasillos de los estudios era común escuchar «aguas con el Chato», porque su humor, cuando cruzaba la línea, dejaba de ser risa para convertirse en incomodidad. Ramiro Gamboa, Tío Gamboín. Para muchos mexicanos, Ramiro Gamboa, mejor conocido como Tío Gamboín, era una figura tierna de la televisión infantil, un rostro asociado con la inocencia y el entretenimiento familiar. Pero dentro del ambiente del cine de ficheras, donde también tuvo participaciones, circulaban historias muy distintas. No era agresivo ni explosivo, pero sí estaba marcado por un tipo de comportamiento inapropiado disfrazado de inocencia, una actitud que incomodaba precisamente por lo inesperada. Parecía un hombre amable y sereno hasta que no lo era. En los sets se decía que su frase favorita era: «Ay, si yo solo vengo a jugar tantito». Pero ese tantito bastaba para que varias compañeras prefirieran no quedarse solas con él. Su estilo era callado, persistente, como si tanteara hasta donde podía llegar sin que nadie lo frenara. Una anécdota muy contada ocurrió durante la filmación de Las Noches del Despertador, donde él tenía una participación pequeña. Cuentan que Patti Jurado, quien formaba parte del elenco, se molestó porque Gamboín insistía en corregirle la postura tocándole la espalda baja sin que nadie se lo pidiera. Ella lo apartó con un gesto firme y le dijo: «No soy tu sobrinita, Gamboín». Él se hizo el ofendido, pero no volvió a acercarse. Otro momento incómodo ocurrió en los pasillos de maquillaje. Las maquillistas decían que él tenía la extraña costumbre de asomarse por las puertas entreabiertas para ver quién andaba por ahí. Una de ellas aseguraba que una vez lo descubrió observándolas mientras se cambiaban para un retoque rápido. Cuando lo enfrentó, él solo comentó: «Ay, pensé que era mi camerino». Era imposible saber si se trataba de descuido o intención. Durante el rodaje de Las Ficheras del Barrio Bravo, Gamboa fue encarado por Luis de Alba, quien lo vio inclinándose demasiado para mirar a una actriz joven mientras se preparaba. Luis le dijo: «Oye, tío, bájale, que aquí no estás en tu programa infantil». Gamboa respondió con una risa nerviosa, como si la incomodidad del momento fuera parte de un chiste privado que solo él entendía. Otra historia circulaba entre los técnicos. Él solía dejar pequeños regalos en los camerinos de ciertas actrices, cartitas, dulces, figuritas de caricatura, con mensajes extraños del tipo: «Para que te portes bien o no me ignores, que yo sí te veo». Algunas lo tomaban como un intento fallido de coqueteo, otras como una advertencia velada. Lo más inquietante era su silencio. A diferencia de otros actores bulliciosos, groseros o explosivos, Gamboín era discreto, persistente y difícil de confrontar, porque siempre sonreía como si todo fuera una broma. Pero quienes trabajaron cerca de él sabían que detrás de esa sonrisa de tío bonachón había un comportamiento que cruzaba límites sin hacer ruido y sin pedir disculpas. Sergio Ramos, el Comanche. Sergio Ramos, conocido cariñosamente como el Comanche, era un veterano querido por el público y temido por los directores.
Su fama no provenía de escándalos prohibidos ni de actitudes violentas, sino de algo mucho más frecuente en el mundo del ficherazo, la fiesta eterna. En los estudios era legendaria la frase: si el Comanche ya llegó, el desmadre ya empezó. Ramos tenía un estilo inconfundible. Aparecía con la camisa medio abierta, el cabello desordenado y una risa que ya insinuaba que no había dormido demasiado. Los técnicos lo describían como pura alegría líquida, una referencia discreta a que sus llamados matutinos siempre chocaban con sus noches interminables. Y aún así, cuando se encendía la cámara era impecable, aunque el proceso para llegar ahí fuera otra historia. Uno de los rumores más fuertes decía que durante la grabación de las ficheras del Encantó, el Comanche llegó al set con un vaso de aluminio que supuestamente era café, pero cuyo olor contaba otra historia. Cuando el director le reclamó, Ramos respondió descarado: es que amanezco seco, joven, seco. Y todos estallaron en risas, excepto el asistente de dirección que intentaba mantener el horario. Otra anécdota muy contada involucraba a Alfonso Zayas. Durante una escena improvisada en Los Plomeros y las Ficheras, Zayas le lanzó un albur nuevo y Ramos, sin perder el ritmo, le respondió con otro que hizo que el set completo se viniera abajo entre carcajadas. El inconveniente fue que repitieron la secuencia 9 veces porque ninguno de los dos podía mantener la seriedad. El director terminó diciendo: ya basta, esto no es un concurso de albures. A lo que Ramos replicó: ¿y por qué no? Lo estamos ganando. Los rumores también hablaban de su costumbre de llenar el camerino de invitados, incluso cuando no le tocaba grabar. Músicos, amigos, vecinos y hasta bailarinas de algún cabaret cercano aparecían de vez en cuando solo para saludar. La producción tuvo que colocar un letrero en su puerta que decía: no es bar, pero aún así había un flujo constante entrando y saliendo. En otra ocasión, durante la filmación de Piernas Cruzadas y Calenturas, una actriz veterana le reclamó porque él no dejaba de lanzar chistes en plena escena seria. Ramos levantó las manos y dijo: ustedes digan si quieren drama o quieren taquilla. Y aunque sonaba a broma, tenía algo de verdad. Ramos sabía que el público lo prefería desatado, no solemne. Su mayor pecado no era la malicia ni el acoso, sino la indisciplina alegre que llegó a ser tan famosa como sus personajes. Técnicos, luminotécnicos y actores coincidían en lo mismo. Sergio Ramos era un huracán fiestero, un descontrol ambulante que convertía cualquier rodaje en un carnaval, pero nadie podía negarlo. Cuando aparecía en pantalla, el cine de ficheras se sentía más vivo. Alfonso Zayas. Hablar de Alfonso Zayas dentro del cine de ficheras era hablar de puro exceso, pero no en el sentido oscuro, sino en el sentido fiestero, escandaloso y absolutamente sin filtro que lo caracterizaba. Su fama era tan grande que los técnicos decían que si Zayas estaba en el elenco, el ambiente se convertiría en un carnaval. Quisieras o no, no existía llamada de producción lo suficientemente temprana para él. Siempre llegaba tarde, con lentes oscuros y esa risa ronca que anunciaba que la noche previa había sido larga, muy larga. Zayas tenía una frase que repetía cada vez que le pedían moderación: si me querían en serio, me hubieran llamado para un drama. Y nadie tenía cómo rebatirle. Su picardía era parte del Encantó, pero también del desorden. Uno de los rumores más conocidos en los estudios hablaba de sus eternas partidas de dominó antes de grabar. No importaba si había llamado a escena. Él estaba rodeado de compañeros, un refresco que nunca parecía ser solo refresco y un montón de albures que hacían reír hasta al chofer de producción. Cuentan que en una ocasión durante Los Verduleros, el director ya lo estaba esperando en escena y Zayas gritó desde lejos: ahorita voy. Estoy a punto de ganarles a estos inútiles. El equipo terminó riéndose, aunque el rodaje se retrasó 40 minutos. Otro episodio muy mencionado entre técnicos era que Zayas a veces cambiaba los diálogos sin avisar. Si notaba que una escena estaba fría, metía un albur nuevo, una broma improvisada o un movimiento cómico que hacía que todos se salieran del personaje. Durante el rodaje de Los Plomeros y las Ficheras, según contaban quienes estuvieron presentes, Luis de Alba tuvo que detener una escena y decirle: Alfonso, dame chance de seguirte el ritmo. No me cambies el libreto cada 2 segundos. Zayas se echó a reír y dijo: si no te adaptas, te atoro. Y todos terminaron carcajeándose. También era conocido por su costumbre de organizar reuniones improvisadas en los camerinos. No eran clandestinas ni prohibidas, solo ruidosas, música, carcajadas, chistes pesados. Y más de una vez la producción tuvo que pedirle que bajara el volumen porque estaban grabando en otro foro. Se decía que Zayas era capaz de hacer amigos en cuestión de minutos y convertir cualquier rincón en un pequeño escenario donde él fungía como maestro de ceremonias. Lo que más comentaban quienes trabajaron con él era su habilidad para romper tensiones. Si una actriz estaba nerviosa, él soltaba un chiste. Si un compañero estaba molesto,
Zayas le inventaba un apodo. Si la escena no cuajaba, él la aderezaba con un albur nuevo. Era caos, sí, pero un caos tan carismático que pocos podían enojarse con él por mucho tiempo. Alfonso Zayas no era peligroso ni incómodo, era excesivo. Un torbellino de risas, albures, improvisación y desorden que convertía cada rodaje en una fiesta interminable. Y aunque los directores a veces querían arrancarse el cabello, todos sabían que sin Zayas el cine de ficheras habría sido mucho menos divertido. Manuel el Flaco Ibáñez. Si había alguien que encarnaba el espíritu puro del cine de ficheras, ese era Manuel el Flaco Ibáñez. Su presencia en el set era como una señal de advertencia cómica. Se venían albures, carcajadas, improvisaciones inesperadas y un caos que ni el director más paciente podía contener. Ibáñez no necesitaba sustancias, escándalos ni pleitos. Su exceso era la picardía desbordada y su total incapacidad para seguir un libreto sin meterle su sello personal. En los estudios había una frase famosa: si el flaco improvisa, ya valió la continuidad. Y era verdad, muchos directores lo querían porque garantizaba risas, pero sufrían porque cada toma era distinta. Durante el rodaje de Los Verduleros, según contaban veteranos, cambiaba los diálogos al grado de que los actores secundarios tenían que voltear a ver al director para saber si seguían o si cortaban. En una ocasión, después de soltar un albur tan inesperado que hizo que el microfonista dejara caer el boom, el director le gritó: «Manuel, por favor, respeta el guión». Y él contestó: «¿Y por qué querrías eso? El público quiere sabor». Otro rumor muy difundido dentro de Televisa y Estudios América decía que el Flaco llegaba trasnochado más veces de las que admitía. No era un secreto oscuro. Él mismo lo confesaba en entrevistas. Las noches previas se le iban entre amigos y carcajadas. Los técnicos sabían que si aparecía con lentes oscuros y una Coca-Cola gigante en la mano, significaba que había dormido poco o nada. Una anécdota muy comentada ocurrió durante las modelos de la picardía, cuando Ibáñez decidió meter un movimiento exagerado en una escena para hacerla más graciosa. El problema fue que nadie lo esperaba y su compañera casi termina en el suelo. Entre risas, ella le dijo: «Manuel, avisa». Y él respondió: «Es que ese aviso ya no sale natural». También era célebre por su camerino ruidoso, lleno de chistes, amigos, visitas espontáneas y carcajadas que se escuchaban hasta el foro contiguo. La producción llegó a pedirle varias veces que bajara el volumen. Él prometía hacerlo, y a los 5 minutos ya estaba riendo otra vez con alguien nuevo. Durante el rodaje de Las Curvas Peligrosas, se cuenta que Luis de Alba lo confrontó amablemente porque Ibáñez decía un chiste distinto en cada toma. «Manuel, no te puedo seguir el ritmo». Y el Flaco, sin perder el estilo, respondió: «¿Y quién te dijo que me siguieras? Tú inventate algo también». A pesar de todo, todos coincidían en lo mismo. Manuel Ibáñez era un huracán divertido, un caos adorable, un comediante nato que hacía imposible un rodaje normal, pero que elevaba cada escena con su talento natural. Era indisciplinado, sí, pero también imprescindible. Mauricio Garcés. Mauricio Garcés no hacía cine de ficheras como tal, pero su sombra, estilo y fama de seductor influyeron directamente en las películas de picardía que surgieron después. Y cada vez que participaba en producciones de tono sexy, los rumores se multiplicaban. Él no necesitaba albures ni exageraciones. Su degeneración era la elegancia peligrosa, esa mezcla de glamour, arrogancia y conquista que lo acompañaba incluso cuando las cámaras se apagaban. En los estudios circulaba una frase que ya era parte de la mitología del espectáculo: «Mauricio no actúa, él es así». Durante cualquier rodaje, Garcés imponía su estilo desde el primer minuto. Llegaba con traje impecable, perfume fuerte, sonrisa calculada y una seguridad tan marcada que hacía que todos se reacomodaran apenas entraba. Su obsesión por verse perfecto era conocida. En entrevistas, él mismo admitía que pasaba horas frente al espejo antes de grabar. Una anécdota muy repetida decía que en una producción de tono sexy a finales de los 70, Garcés detuvo la grabación 3 veces porque la luz no favorecía su perfil. El director, ya exhausto, le dijo: «Mauricio, es una escena sencilla». Y él respondió: «Mi querido, nada es sencillo si salgo yo». Los rumores también hablaban de su habilidad para coquetear sin esfuerzo. No era vulgar, era elegancia peligrosa. Varias actrices contaron en entrevistas antiguas que Garcés tenía la costumbre de practicar sus frases de seducción antes de entrar al set, como si fueran parte del guión. En una ocasión, durante un descanso, una actriz novel dijo que él se le acercó con su famosa línea: «No me lo diga, usted me adora». Ella solo se rió, pero admitió después que la frase funcionaba más de lo que debería. Otra historia conocida era su vida nocturna interminable. Garcés era famoso por amanecer en reuniones,
cócteles y cenas sin fin. Según maquillistas de esa época, cuando llegaba medio desvelado, pedía un café fortísimo y decía: no se preocupen, la elegancia no duerme, descansa. En un rodaje de comedia picosa, un operador de cámara contó que él insistía en repetir cualquier toma donde su peinado no quedara perfecto después de un movimiento. No importaba el presupuesto, el clima o la paciencia del equipo. Si el cabello no quedaba, la toma no servía. Garcés no era desmadroso como Zayas, ni fiestero explosivo como Andrés García. Su exceso era otro, el ego glamuroso de un hombre que vivía para ser deseado. Y aunque desesperaba a más de un director, todos coincidían: cuando Mauricio Garcés aparecía en pantalla, el público simplemente se rendía. Roberto Ballesteros. Roberto Ballesteros era el tipo de actor que llenaba un set con solo entrar. No necesitaba gritar ni recurrir a albures. Su mera presencia imponía respeto y cierta inquietud entre los directores. Conocido por su mirada penetrante y carácter fuerte, Ballesteros era una figura constante en el cine sexy y en producciones de tono atrevido, donde su personalidad era tan intensa como los personajes que interpretaba. En los estudios se repetía una frase: con Ballesteros no se juega ni actuando. Y no era exageración. Los rumores públicos de la época afirmaban que Ballesteros tenía un estilo de trabajo demasiado intenso, al grado de que sus escenas se volvían más explosivas de lo planeado. No era violencia, era energía cruda, una especie de testosterona desbordada que obligaba a los directores a frenarle el ímpetu. Una anécdota muy repetida en entrevistas de técnicos veteranos contaba que durante la filmación de una película de corte sexy a finales de los 80, Ballesteros se molestó porque un compañero tardó demasiado en entrar a cuadro. Frente a todos, dijo: si no entras cuando te toca, yo entro por ti. El ambiente se tensó de inmediato. El director tuvo que intervenir y tranquilizarlo, pero el rumor quedó para siempre. Ballesteros también era famoso por sus noches largas, algo que él mismo mencionó en entrevistas. Era un hombre de bares, música fuerte, amigos ruidosos y relatos que sonaban más a aventuras que a realidad. Los maquillistas decían que cuando llegaba con esa mirada de amanecido, ya sabían que habría que trabajar el doble para dejarlo listo para la cámara. Durante el rodaje de una comedia picante poco conocida, un rumor muy popular decía que Ballesteros detuvo una escena porque el vestuario no le hacía justicia a su personaje. El director, ya agotado, intentó explicarle que no había presupuesto para cambios. Ballesteros respondió: mi imagen no es negociable. La producción terminó ajustando la escena. Otro relato común entre compañeros era su competitividad. Si alguien improvisaba un chiste, él soltaba uno mejor. Si un actor hacía una pose dramática, él hacía 3. Durante un rodaje con Jorge Reynoso, según algunos técnicos, Ballesteros lo retó en tono de broma: a ver quién se roba la escena, compadre. Esa toma terminó arruinada porque ambos se excedieron en dramatismo. Su exceso no estaba en el albur ni en la fiesta desenfrenada, sino en su intensidad absoluta, una energía masculina sin filtro que imponía ritmo y tensiones. Para algunos era un problema, para otros un imán escénico, pero todos coincidían en lo mismo: cuando Roberto Ballesteros estaba en un set, nadie podía bajar la guardia. Pedro Weber Chatanuga. Pedro Weber, mejor conocido como Chatanuga, era uno de esos actores que iluminaban un set apenas aparecían. Simpático, ruidoso, siempre con un chiste en la punta de la lengua. Pero en el cine de ficheras, donde la picardía se desbordaba con facilidad, su energía podía convertirse en algo más complicado de manejar. Los técnicos decían una frase que se volvió leyenda: si Chatanuga anda de buenas, todos reímos. Si anda de más, agárrense. Su estilo era tan expansivo que a veces cruzaba líneas sin notarlo. Desde temprano llegaba con la misma rutina: abrazos intensos, bromas fuertes y comentarios de doble filo que no siempre caían bien. La vida pa' gozarse, repetía cada mañana, pero más de una actriz habría preferido que la gozara un poco más lejos. Uno de los rumores más comentados entre maquillistas decía que Chatanuga tenía la costumbre de entrar al área sin tocar, asegurando que buscaba café, aunque todos sabían que también buscaba conversación demasiado cercana. Una maquillista veterana decía que él se inclinaba para ver el maquillaje mejor, pero terminaba demasiado cerca de la cara y a veces del cuello de quien estuviera sentada. Cuando un día ella le dijo: Pedro, tantito espacio, él contestó riéndose: ay, si yo nomás estoy admirando el arte. Durante el rodaje de Las hijas de la calentura, ocurrió una anécdota que se volvió casi de manual para explicar su comportamiento. La escena requería una interacción mínima, pero Chatanuga improvisó un abrazo más largo de lo permitido, dejando a la actriz rígida de incomodidad. El director gritó corte de inmediato y uno de los asistentes le dijo en voz baja: Pedro, bájale. Él levantó las manos y dijo: pero si así queda más sabroso.
La producción tuvo que repetir todo porque la actriz se negó a seguir si no se respetaba la coreografía original. Otro episodio muy mencionado involucraba su camerino, que solía convertirse en un pequeño foro paralelo entre carcajadas, música y visitas inesperadas. A veces parecía que ahí se filmaba otra película. Técnicos contaban que él llamaba a actrices jóvenes para practicar la escena, aunque el guión no requería ensayo alguno. La mayoría inventaba excusas para no acudir, y una de ellas llegó a decirle de frente: «Pedro, yo ensayo cuando el director lo pide, no cuando tú te aburres». Él se rió, pero dejó de insistirle. También era famoso por sus saludos. Mientras algunos compañeros entraban discretos, él llegaba gritando «Chattanooga» en la casa, y repartía besos ruidosos que nadie solicitaba. Maribel Fernández, la pelangocha, según técnicos veteranos, lo frenó una mañana diciéndole: «Si me vuelves a besar así, te aviento la bolsa de maquillaje». Él fingió desmayo y respondió: «¡Ay, qué carácter!». Pedro Weber Chattanooga era carisma puro en pantalla, pero fuera de ella, su energía sin freno podía convertirse en un problema que muchos toleraban solo porque así era la época. El cine de ficheras fue muchas cosas: una explosión de color, picardía, música tropical y carcajadas que llenaron las salas durante décadas. Pero también fue un espejo oscuro que reflejaba los excesos de una industria donde el talento y el carisma muchas veces servían como escudo para comportamientos que hoy nos parecen intolerables. Detrás de cada risa grabada, detrás de cada escena que el público celebraba, había historias silenciadas, incomodidades toleradas y límites cruzados que nadie se atrevía a denunciar públicamente. Hoy, décadas después, estos relatos emergen no para destruir legados, sino para recordarnos que incluso en el entretenimiento más inocente puede esconderse una realidad mucho más compleja. Las estrellas que brillaron en esa época dejaron obras que siguen siendo parte de la cultura popular mexicana, pero también dejaron testimonios de una industria que toleraba demasiado y protegía muy poco. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like y compártela. Nos ayuda a seguir rescatando memorias que merecen ser contadas con honestidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Archivo Extra. Aquí el cine no es solo nostalgia, es verdad sin filtros. Porque recordar no es juzgar. Recordar es entender.